Delphias Audiolibros presenta Halo Broken Cycle, un libro del autor John Searle, publicado el 4 de noviembre del 2014. Prólogo. Guerra Sansum, Sangheili. Escaramuza del planeta de azul y rojo. Alrededor del 860 c. La primera edad del conflicto. Enkenscreaven, un gran señor de sagradas reliquias Sansum, flotó hacia la escotilla abierta. Detuvo su silla antigravedad ante la puerta y escuchó, fascinado por el canto discordante de un mundo alienígena, el chirriar de los vientos arremolinados del planeta. El enemigo está justo al otro lado del cerro. Gran señor, advirtió el senescal, su asesor militar y teóricamente su guardaespaldas. No es necesario abandonar la cápsula. Sería más prudente observar desde la órbita, usando los ojos. Los Sangheili son feroces y astutos. El alto señor Enken dio un gesto desdeñoso. Nunca antes he estado aquí, y contemplar este mundo de primera mano. No carezco de experiencia en el combate, pero si se siente inquieto, senescal, seré precavido. Mi sillón está armado. Y lo tengo a usted a mano. Manténgase cerca, pero no me distraiga. Cumplir sus órdenes es un motivo de regocijo para mí. El senescal se mantuvo por detrás, ajustándose el cinturón antigravedad a la vez que comprobaba entre grandes chasquidos su rifle de impulsos. No le había gustado demasiado que le recordaran cuál era su sitio. Sin duda el senescal era consciente de que, con su silla, Enken estaba en mejores condiciones de protegerlo a él que al contrario. Con todo, lo cierto era que Enken recelaba de este mundo. A pesar de su desabrida bravata, no podía decirse que lo reconfortasen demasiado los proyectores de campos de fuerza montados cerca de la cápsula. Amortiguaban el viento, pero ¿lo protegerían de un ataque? Escudriñó el cielo en busca de naves de combate Sangheilis mientras maniobraba lentamente la silla fuera de la cámara estanca de la cápsula de desembarco. Entonces se detuvo, la silla flotando en el aire por encima de la piedra destrozada sobre la que había aterrizado la cápsula, y su largo cuello de piel dorada osciló con sinuoso aplomo mientras paseaba una mirada curiosa, asimilando los sorprendentes contrastes de colores, las dunas sacudidas por las ráfagas de viento y los pedregosos afloramientos del principal continente del planeta. Los aullantes vientos en constante cambio eran en parte un producto de los objetos celestes que también proporcionaban a este mundo su doble coloración, la estrella enana azul que flotaba en el cielo a la izquierda de Enken, el enorme sol en forma de gigante roja a su derecha, ambos justo a 45 grados por encima de líneas opuestas del horizonte. De acuerdo con las instrucciones del gran señor, la cápsula había aterrizado exactamente sobre la línea morada, de modo que pudiera apreciar el contraste en las vistas. El jerarca Hneyin había tenido razón al comentar en su monografía del planeta rojo y azul que la extraordinaria dualidad de tono, a lo largo de cada lado de la línea morada, era una de las maravillas de la galaxia. A la izquierda, los afloramientos rocosos y las dunas eran todas gradaciones de azul, la arena, de un azul más claro, las rocas, de uno más oscuro. A la derecha, el accidentado paisaje era totalmente rojo, apagado o muy acentuado, pero llegaba hasta la línea del horizonte. Solo la relativamente estrecha línea morada mezclaba los colores. Los dos soles del sistema estelar binario, uno más cercano que el otro, estaban siempre en el mismo ángulo con respecto a este mundo inmóvil, ya que no existía noche en este lado. Los campos gravitatorios entrelazados de ambas estrellas impedían que el planeta girara. Era un continuo juego de tira y afloja que un día acabaría desgarrando el planeta. Pero hasta entonces, dentro de milenios, la ubicación de este mundo en la galaxia lo convertía en un punto estratégico en la campaña bélica, y tal vez más importante aún, era que había reliquias Forerunners en esta zona, y muchas más enterradas en otras partes del planeta. La luminaria lo había confirmado. La necesidad de investigar reliquias Forerunners era el único motivo de que los Sansums hubieran descendido desde una órbita alta a la superficie de este mundo, arriesgándose a un enfrentamiento inevitable con los armados y peligrosos Sangheilis. Las piedras esculpidas próximas a la cápsula eran los restos de una ciudad muy antigua perteneciente a una especie extinguida, un bípedo desconocido. Pero en los restos que sobresalían había tallas que sugerían que sabían de la existencia de los Forerunners, que habían estado aquí incluso antes que los que habían tallado las piedras. El densamente y compacto sol azul estaba en el este. El sol rojo, más grande, informe y difuso, destacaba enorme en el oeste. Los vientos del planeta, impelidos por la gravedad contrapuesta que se cimbreaba de un lado a otro, azotaban primero en una dirección y luego en la otra, erosionando sin pausa las piedras con una especie de brochazos incesantes que las convertían poco a poco en dunas que despedían columnas espectrales de polvo y arena, columnas que cambiaban de dirección con los vientos, como si efectuaran una danza primitiva. Los bailarines rojos revoloteaban en un lado, los azules en el otro. Realmente es una maravilla, suspiró Enken, ajustándose distraídamente las vestiduras. El ropaje ceremonial, muy ornamentado, de un comandante resultaba imponente pero no práctico. Bajo la ropa iba equipado con una armadura que se ajustaba perfectamente al cuerpo. Vale la pena el riesgo, añadió. Su senescal emitió un gruñido que no comprometía nada,
Luego, teniendo presente su posición, farfulló: vuestra perspicacia brilla como el orbe de la galaxia, gran señor. La propensión del senescal a ofrecer cumplidos honoríficos superfluos provocaba una leve irritación a Enken. Existía un sutil toque de burla en los anticuados tratamientos, que podría reflejar la percepción del servidor de que era mayor cronológicamente que Enken, pero que al proceder de una progenie de casta inferior, estaba obligado a ser siempre un subordinado. Mientras contemplaba la sobrecogedora belleza del paisaje, Enken sabía que estaba siendo complaciente en exceso con su faceta de experto. En el pasado había soñado con ser simplemente un historiador de reliquias, y había pasado muchos ciclos gloriosos estudiando las exquisiteces del diseño Forerunner y las antiguas representaciones holográficas del planeta natal de los Sanzyums, Hanjurquom. Pensar en su planeta natal, incluso la contemplación de las holografías, siempre le producía cierta melancolía, pues la rama Sanzyum de Enken había sido obligada a renunciar a la cuna de su civilización, a su planeta de origen, tras el conflicto armado entre estoicos y reformistas. Enken y sus camaradas procedían de la línea reformista, que había huido del planeta natal en el Dreadnought, la nave clave Forerunner que había sido el eje central de la guerra civil entre estoicos y reformistas. Y los reformistas habían acometido la búsqueda de reliquias sagradas Forerunner por toda la galaxia. Hasta hacía casi 80 ciclos, cuando se habían topado con los Sangelis instalados a la sombra de innumerables artefactos Forerunners. La sumamente belicosa raza Sauria había venerado los vestigios Forerunner sin tomar en consideración su auténtica utilidad. Peor aún, habían rehusado permitir el acceso a ellas a los Sanzyums. Por su parte, los Sangelis se habían sentido horrorizados al ver que los Sanzyums, de hecho, utilizaban algunas reliquias Forerunners a efectos prácticos, algo que para los primeros era una profanación, una herejía. La gente de Enken había intentado apaciguar a los Sangelis, enviando una delegación que explicó que los Sanzyums, bajo la dirección de sus profetas, también veneraban a los Forerunners. Pero no sirvió de nada. Los delegados fueron masacrados, asesinados sumariamente por los Sangelis, y aquello había iniciado una guerra sin cuartel, que todavía continuaba. Bueno, dijo Enken, haciendo ondular los 3 largos dedos de la mano derecha en el antiguo ademán de pesar, una seña que expresaba todas las cosas pasan guión. Pongámonos a trabajar. Llamemos al oficial de vigilancia de supervisión de campo. Consultaré los ojos. Tecleó en los controles del brazo de la silla que lo ponían en contacto con el ojo 7, luego descendió del asiento, estirándose. Se suponía que debía usar una silla antigravedad debido a su pertenencia a una casta superior, pero en este lugar su cinturón gravitatorio era suficiente, incluso en la considerable y estrafalaria gravedad del planeta azul y rojo. Gran señor, observó el senescal con voz tensa, resulta un blanco excesivamente fácil al abandonar su silla. Estamos bien protegidos, aquí, contestó Enken, y contempló cómo el ojo 7 aparecía volando, teñido de rojo también él en el panorama occidental. Con un aspecto más o menos romboide, el vítreo artefacto se aproximó flotando y se detuvo. Permaneció suspendido en el aire, expectante, mientras Enken decía: informa de los movimientos del enemigo. La falange principal del enemigo está al nordeste, respondió el ojo. Acampan al otro lado del cerro 15, en el emplazamiento 2. Presentan defensas considerables, pero los cálculos de probabilidades sugieren que planean atacar nuestra excavación del relicario Forerunner del emplazamiento 1. Era de prever, repuso Enken, pensativo. Muéstrame las posiciones enemigas principales. El ojo proyectó un arremolinado haz de luz multicolor que rápidamente dio forma a una imagen tridimensional de las posiciones Sangelis, vistas desde arriba y el oeste, como correspondía a su observación a larga distancia. Enken se aproximó más al holograma, inspeccionándolo con ojo crítico, mientras su senescal deambulaba entre el gran señor y el páramo de piedra y arena, escrutando muy nervioso las inclinadas formaciones rocosas que sobresalían del suelo. En la imagen, las tropas Sangelis estaban congregadas en torno al protector amparo de una torre semienterrada y ladeada, la enorme construcción Forerunner del emplazamiento 2, un imponente transmisor de alguna clase, elegante y eficiente, que apenas mostraba deterioro. La mayor parte de su inmensidad quedaba oculta bajo tierra, y sus bordes afilados y superficies bruñidas contrastaban con la piedra roja y deslustrada de los alrededores. Toda la escena, de hecho, estaba bañada de rojo y de un tono marrón rojizo en las alargadas sombras. Los Sangelis estaban organizados en hileras más o menos serpenteantes alrededor de la reliquia, mirando hacia las provisionales filas Sanzyums. Provisionales porque los Sanzyums carecían de planes o fuerzas armadas para una batalla terrestre de envergadura. Sencillamente, a los Sanzyums los superaban en número, y carecían de capacidad física para enfrentarse al adversario en combate cuerpo a cuerpo. Las filas defensivas de los Sanzyums estaban aquí estrictamente para proteger a cazadores de reliquias y a especialistas en retroingeniería. Pero las tropas destacadas en tierra de los Sanzyums sí tenían a los centinelas, objetos voladores autorregulados de asalto, con forma de insectos de un solo ojo, achaparrados y de color gris y blanco,
con rezones y trenes de aterrizaje antigravedad, cuyo único ojo era un proyector de rayos térmicos. Aunque todavía seguían siendo una especie de misterio, los centinelas parecían haber sido usados por los Forerunners para defender instalaciones y bienes específicos, pero los Sansums los habían adaptado a sus propios propósitos. Los centinelas y otra tecnología Forerunner aún más letal proporcionaban a los Sansums una posición de ventaja. Al menos, Enken esperaba que así fuera. Al mirar con más atención el holograma, Enken localizó los búnkers que rodeaban el emplazamiento 2. De cuya existencia lo habían informado antes de que bajara a la superficie. Debajo de aquellos búnkers había dependencias subterráneas, a las que podía replegarse una gran cantidad de Sangelis si entraba en acción el Dreadnought, un refugio seguro para el enemigo, ya que el Dreadnought no podía utilizarse a plena potencia ahí donde pudieran resultar dañados artefactos Forerunner. Su potencial más destructivo quedaba reservado a ataques relámpago en el espacio sobre flotas Sangelis, y ya lo habían usado con resultados devastadores. Antes de que pudiera utilizarse aunque solo fuera la energía moderada del Dreadnought sobre el emplazamiento 1, sería necesario evacuar primero al personal Sansum. Cuando llegara el momento adecuado, los Sansum de este lado del cerro habían estado trabajando en la excavación del emplazamiento 1 durante algún tiempo, se habían llevado a cabo planes para excavar el emplazamiento 2. Pero entonces habían descendido las tropas de asalto Sangelis y se habían desplegado alrededor de aquella torre inclinada y medio enterrada. No importaba, los científicos Sansums y los que los protegían estaban preparados para abandonar la zona de combate en cuanto se diera la orden. Sus cápsulas de desembarco emitían pulsaciones de energía, listas para colocarse en órbita con un veloz salto. Por el momento, sin embargo, resultaba útil mantener a los Sangelis controlados en sus posiciones. Enken observó la presencia de cañones de plasma enemigos instalados por delante de las filas Sangelis, orientados a lo alto de la cuesta que conducía a la cima del cerro. Cerca del cañón central había un imponente oficial Sangeli, con una armadura plateada, gesticulando con grandes ademanes mientras daba instrucciones a un grupo de subordinados. El oficial mostraba la aura de autoridad y aguda concienciación que Enken sabía instintivamente que lo convertían a la vez en interesante y peligroso. Señaló la figura de armadura plateada, y su dedo activó un foco sobre la imagen del ojo del Sangeli. ¿Se puede identificar a ese Sangeli? ¿Alguna información sobre él? Sangeli identificado como Usaxelius. La designación es comandante de operaciones significativo, relativamente joven, fuerte, rápido, con experiencia. Llegó a esta colonia no hace mucho, y ha reorganizado por completo sus defensas. La vigilancia lo muestra en una actividad casi constante. Está considerado un individuo muy innovador. Enken se acarició las peludas carnosidades que pendían de las mandíbulas, ladeando la cabeza oblonga en actitud pensativa. Márcalo para ser asesinado, lo que debe llevarse a cabo en cuanto empiece la escaramuza. Asigna un escuadrón de centinelas. Marcado para ser asesinado, confirmó el ojo obedientemente. Enken lamentaba que fuera necesario hacerlo. Habría preferido capturar e interrogar al oficial. Le gustaría saber mucho más sobre los Sangelis, y este podría proporcionar respuestas, tal vez incluso actuar como potencial enlace para la sumisión de toda la raza Sangeli. Los Sansums eran conscientes de la necesidad de tropas terrestres. No podían utilizar el Dreadnought en todas partes a la vez, y estaban seguros de que se encontrarían con más oposición en el sendero hacia el gran viaje. Los belicosos y valientes Sangelis resultarían aliados ideales, si se los pudiera colocar bajo la autoridad Sansum. Para hacerlo, habría que darles una lección. Habría que demostrarles que los Sansums eran sus señores. Si se pudiera meter en cintura a aquel comandante Sangeli. Cancela esa orden de asesinato, rectificó Enken, tras reflexionar un momento. Quizá ese Sangeli especialmente listo pueda ser útil. En algún momento. Gran señor, me han transmitido un informe, dijo el ojo, la luz de su ápice centelleando. Ojo 13 nos informa que un destacamento Sangeli de incursión avanza hacia nuestras líneas. Será mejor que entre en la cápsula y se ocupe de esto desde la órbita. Gran señor, indicó el senescal con inquietud. Todo a su debido tiempo, repuso aquel. Era tan tedioso permanecer en la nave. Se sentía más vivo aquí, en la vanguardia de una batalla. Pero sería corta, fallida. En realidad, su defensa sería una especie de amago para atraer al enemigo y provocar una concentración máxima de sus efectivos. Los Sangelis, cuando estaban dispersos, eran difíciles de aniquilar. Eran propensos a organizarse en bandas eficaces de transgresores. El ojo retransmitió la imagen del 13, reproduciéndola delante de Enken. Este pudo ver entonces a unos 200 Sangelis avanzando a pie en dirección al cerro y, al otro lado, el emplazamiento Forerunner 1, la infantería iba flanqueada por la protectora presencia de descomunales vehículos blindados que flotaban desgarbadamente sobre campos electromagnéticos que centelleaban azules sobre el telón de fondo de luz roja. Un contingente considerable de efectivos permaneció atrás para proteger el emplazamiento Forerunner 2. ¿Cómo se habrían sentido los Forerunners?, se preguntó Enken,
Al saber que dos razas que veneraban su memoria combatían a muerte por el control de sus antiguos emplazamientos, sospechó que estarían consternados. Pero él tenía que cumplir con su deber. Despliega los centinelas, indicó al ojo. Ocúpate de que no sean demasiado efectivos. No deseamos detener por completo del ataque. Los Sangheili podrían replegarse demasiado pronto. Los atraeremos a una mejor posición de disparo. El enemigo podía ocultarse en los búnkers que rodeaban el emplazamiento 2. Cuantos más quedaran atrapados en campo abierto, mejor. Por lo que he oído, dijo el Senescal en voz baja, los Sangheili casi nunca se baten en retirada. Pero el gran señor, imbuido de inspiración, sabe lo que es mejor. Enken no le hizo el menor caso, y siguió vigilando el avance Sangheili. Y tomando nota de que ahora había 3 columnas de ataque. El contingente principal se dirigía directamente hacia la cima y al otro lado de la elevación. 2 de los vehículos con aspecto de tanques lo acompañaban. Otros 2 blindados se habían unido a un grupo armado más reducido. Todos se dirigían hacia su posición, la cápsula de desembarco de Enken. La tercera falange iba detrás de la primera oleada, manteniéndose algo retrasada pero sin dejar de avanzar. Y Enken sospechó que tenían un objetivo secundario. Pues en medio de la formación estaba Usa, llevando un rifle de energía dirigida mientras ascendía pesadamente por la empinada pendiente. 4 centinelas se alzaron del emplazamiento 1 y flotaron horizontalmente, casi con indiferencia, por encima del terreno en dirección al cerro. Los Sangheili coronaban justo en aquel momento la cresta, sus armas brillando tenuemente bajo el tinte rojizo. Abrieron fuego al instante sobre los centinelas, haciendo llamear los campos defensivos de las máquinas, y éstas devolvieron el fuego en forma de haces de energía asesina de un color amarillo anaranjado parecidos a láseres que abrasaron las filas Sangheili. Algunos fueron alcanzados repetidas veces, carbonizados y muertos. Pero siguiendo las órdenes, los centinelas retrocedieron y solo dispararon de forma esporádica. ¿Dónde estaba el comandante Sangheili? ¿Dónde estaba Usa Exelius? Enken redirigió los ojos y descubrió a Usa y su grupo más reducido dirigiéndose a una pequeña fisura, una quebrada que discurría más o menos oblicuamente hacia el emplazamiento 1. Se aproximaban con rapidez al lugar, en una maniobra lateral, mientras los Sansyums estaban ocupados conteniendo el ataque principal. Tendremos que atajar el ataque lateral de Usain. Enken no finalizó la orden. Un fogonazo de nauseabunda luz amarilla lo dejó sin visión y el suelo osciló bajo sus pies. Han dejado fuera de combate nuestros campos de fuerza, gritó el Senescal, a la vez que retrocedía hacia la cápsula de desembarco disparando a algo que Enken no podía ver. Los han alcanzado desde debajo. Hay un túnel en él. Una lanza de energía amarilla salió disparada hacia lo alto desde el suelo que se desmoronaba, desde un sumidero artificial que dejó al descubierto a los asesinos Sangheili que habían detonado los túneles bajo los generadores del campo de fuerza. El Senescal profirió un alarido, abrasado por el ardiente haz de energía, los ojos derritiéndose en el interior de las cuencas. Enken tosió medio asfixiado ante el olor de la carne quemada de su subordinado. Muy ingenioso masculino admirado, apresurándose a regresar a la cámara estanca al mismo tiempo que otros 2 rayos abrasadores procedentes del túnel que había quedado al descubierto impactaban en el ojo, haciéndolo estallar, y un tercero acuchillaba el aire justo donde Enken había estado apenas un momento antes. Pero el Sansyum ya se hallaba en la cámara estanca, pidiendo a gritos su sellado y un despegue de emergencia. El cinturón de gravedad que llevaba impidió que se viera zarandeado de un lado a otro cuando la cápsula ascendió dando bandazos. Fuerzas de ataque, estas son mis órdenes, gritó Enken, mientras flotaba hasta el sillón de mando y se instalaba en él. Abandonen emplazamiento 1, despeguen y vayan a situarse fuera de la zona de bombardeo del Dreadnought. Ha escapado, observó Usa Exelius, con la cabeza echada hacia atrás mientras contemplaba cómo la cápsula se elevaba hacia la órbita, y ya debe de estar tomando medidas. Un par de ráfagas errantes de sus asesinos titilaron tras el vehículo, pero este ya estaba fuera de alcance efectivo. Su segundo al mando, un Sangheili corpulento al que llamaban Ernika el Desfigurador, disparaba a los otros módulos que despegaba ya de la excavación que los Sansyums conocían como emplazamiento 1. El proyectil de energía de su rifle alcanzó uno de ellos, pero sin que sirviera para nada. Sus múltiples mandíbulas entrechocantes temblaron con furiosa contrariedad y las hileras de dientes repiquetearon. Estaban preparados para salir, reflexionó Usa, demasiado preparados. Y esas máquinas voladoras de ataque parecían curiosamente contenidas. Sospecho que dispararán su arma orbital. No pueden disparar sobre la excavación sin dañar la cúpula sagrada, dijo Ernika. Ni siquiera ellos osarían llevar a cabo tal blasfemia. Eso suponía yo, repuso Usa. Ahora no estoy tan seguro. La cúpula está hecha de energía endurecida Forerunner y metales sagrados. Dependería de la magnitud de... Sí. La mano en forma de garra de 4 dedos se cerró en un puño con el que se golpeó la coraza plateada del pecho, como si se pegara a sí mismo en reprimenda. He sido un estúpido. Deprisa. Al interior de los conductos de aire. Si descendemos por ahí no volveremos a subir durante... He dicho deprisa. Di a la fuerza de ataque que se retire.
y a los que llevamos al emplazamiento. Ordenarles que bajen al interior de los conductos. Ahora, no podemos perder un segundo. Equipado con una silla nueva, Enken entró a toda velocidad en la sala de control del transbordador situado en órbita, llamando a gritos al oficial de comunicaciones. Comuniqué con el Dreadnought. Quiero el rayo limpiador modulado sobre el emplazamiento 1. Rápido. Mi queridísimo gran señor, dijo el oficial de comunicaciones. Es un privilegio. Limítese a estar callado y hágalo. Transcurrió un corto espacio de tiempo mientras el oficial transmitía la orden, y luego otro mientras el dispositivo de ataque del Dreadnought, armas que los Sansums habían añadido a la antigua nave clave Forerunner, se activaba hasta estar listo para disparar haciendo uso de energías que los Forerunner habían pensado para otros propósitos, algunos de ellos desconocidos. Rayo modulado listo y enfocado, gran señor. Láncelo. Enken podía ver al Dreadnought en una pantalla, en órbita sobre la línea morada, muy por encima de la remolinada atmósfera del planeta azul y rojo. La convergencia del armamento de la embarcación Forerunner emitía en aquellos momentos pulsaciones de luminosa energía azul. Igual que una cuchilla de fuego, la energía traspasó de improviso la atmósfera y la pantalla se dividió para mostrar el impacto sobre el emplazamiento 1. Enken rezó en silencio a los profetas para que el haz estuviera modulado correctamente. Los sistemas computacionales de que disponían le habían asegurado que el rayo purificador no dañaría la endurecida cúpula sagrada dejada al descubierto por la excavación, pero debería destruir cualquier cosa viva que hubiera en el lugar. La superficie resplandeció con el poder destructor del Dreadnought, y Enken descubrió con gran alivio por su parte que la cúpula sagrada parecía intacta. Estamos obteniendo varios indicadores de incineración orgánica, dijo el oficial de comunicaciones. ¿Cuántos?, preguntó Enken. 6, 7. No más. Enken suspiró. Dispare al emplazamiento 2. Destruya todas las tropas que haya allí. Algunos de ellos ya están retrocediendo al interior de los búnkers. Entonces, ábrase a los que pueda. Deprisa. Es un privilegio para mí obedecer. Enken tocó el brazo de los controles de su silla flotante. Kuknoy, ¿se ha acoplado? Estamos aquí en el transbordador. Gran señor, confirmó el investigador en jefe del emplazamiento 1, y en su voz había un atisbo de reproche cuando siguió diciendo, ¿debo entender que está atacando la excavación? No se le está causando ningún daño, simplemente cauterizando. Hemos modulado el haz para estar seguros de eso. Kuknoy, ¿había túneles bajo mi cápsula de desembarco? ¿Tenía conocimiento de su existencia? No hasta que abrieron una brecha en ellos. Hay muchísimas cosas bajo la superficie que todavía no hemos cartografiado, gran señor. Y bajo el emplazamiento 1, hay una cámara subterránea, cuya presencia ha advertido nuestro resonador de subsuelo. Creemos que podría ser un relicario de gran importancia. Acabábamos de localizar una entrada y esperábamos poder abrirla cuando esta interrupción inoportuna nos arrancó de nuestra tarea. Si no los hubiéramos interrumpido, puedo asegurarle que lo habrían hecho los Sangheili. Los habrían despedazado a todos. Existe un modo de que los Sangheili puedan introducirse desde arriba en el cámara subterránea sin llevar a cabo una gran excavación. Hay pozos de ventilación que los Sangheili podrían utilizar de uno en uno, supongo. Nosotros optamos por no usarlos. No son adecuados para nuestras sillas o cinturones antigravedad. Enken lanzó un gruñido. Sin duda, y no hay duda de que Usaxelius conocía su existencia. Son criaturas ágiles, capaces de ir exactamente ahí donde nosotros no podemos. Tendremos que enviar a los centinelas ahí dentro, y desalojar a esos Sangheili. Pero para entonces, Enken lo sabía. USA probablemente ya se habría largado. Habría hallado el modo de salir de la vetusta construcción Forerunner y se prepararía para volver a atacar a los Sansums. A Enken lo sorprendían sus propios sentimientos. Interiormente le complacía que USA hubiera escapado, aunque habría destruido al Sangheili antes que permitir que el comandante Saurio siguiera interrumpiendo sus excavaciones. Sí, había potencial en este Usaxelius. El gran señor era consciente de que para otros Sansums, los Sangheili no eran más que impedimentos, pero Enken era también un Sansum con visión de futuro. Si no se exterminaba por completo a los Sangheili, entonces tal vez, algún día aún lejano. Y en cuanto al Sangheili conocido como USA, si este USA no es aniquilado, él y yo volveremos a encontrarnos. Puedo sentirlo. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.